yo creo que o me lo mandaron a mi correo o se lo mandaron al correo del profesor. Entonces, les voy a decir quiénes son los que no te... Pensamiento económico va a ser a distancia. Entonces, después de dar una clase presencial en el CIFE, los profesores tenemos que pasarnos a otro salón a dar la clase a distancia. A mí me parece logísticamente complicado, pero nos dicen que así va a ser, ¿no? Yo creo que hubiera habido una solución más sencilla, ¿no? Alguna solución más sencilla, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, que una semana todos presencial y la siguiente todos en línea o algo así, pero no, es lo que decidieron. Por lo tanto, la respuesta es, pues no está programada con este grupo la clase presencial todavía para la semana que entra. Vamos a ver después. Seguirá siendo en línea. No sé qué han escuchado con otros profesores. Janet. Pues yo he preguntado a los profesores y me han dicho que por este semestre todos los que elegimos clases en línea va a seguir así en línea hasta que termine, al menos que hagan una reunión del Consejo Extraordinaria, pero que eso lo ven poco probable. Correcto, correcto. Esa es la última información que tenemos. Los profesores también. Y hasta ahorita como quedó, ¿no? Bien. Bueno, vamos al tema que hoy habíamos quedado de ver Adam Smith, es decir, el nuevo mundo de Adam Smith, se llama el capítulo. Y pues desde luego es un tema interesante. Díganme ustedes, ¿cuál es la importancia de Adam Smith? ¿Por qué se le considera el fundador de la economía política clásica? ¿Por qué se le considera el fundador de la economía? Abraham. Pues es el primero que trae a debate los temas tan importantes como la teoría del valor o incluso la teoría de los precios y de los salarios. Se encarga de replantear la idea acerca de cómo es la economía o cómo debía ser la economía para el bienestar de las naciones y pues rompe como con la escuela mercantilista y con la escuela fisiocrática en cuanto a que él decía que no, que precisamente la acumulación, los proteccionismos hacen daño a los países y que el fruto de la riqueza de un país, digo, el combustible es el trabajo de su gente y el desarrollo, o sea, la especialización de su gente. Y pues sí, es un parteaguas para la economía política. Muy bien. Adelante, Pedro. Pedro Huerta. Yo creo uno de los principales digamos, de Smith es que realmente fue el tema que tenía en ese entonces y preguntar si realmente funcionaba de la manera óptima. Entonces, digamos, él se plantea, como dice mi compañero, lo que es la diferencia entre lo que es el valor de cambio y el valor de uso, que es donde más se concentra su teoría del valor. Y también esto de poder observar cómo funcionan los precios y cómo realmente esto, hasta cierto punto, esta manía mercantilista de acumular oro y plata, ¿no? Porque pensaban que de ahí venía la riqueza, realmente no tuvo los impactos que se esperaban y él como que observa ese tipo de cositas que, digamos, la fórmula y la estructura de una manera en la cual sea, como dice Galbraith, o sea, realmente es muy satisfactorio leerlo. Bien, muy bien, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo creo que también se puede mencionar que Adam Smith es el primero que a diferencia de sus
de las corrientes de pensamiento económico existentes en la historia, los mercantilistas y los fisiócratas. Es el primero que sienta las bases para la construcción de un sistema económico bien formulado y, y que pone el inicio y las primeras piedras para formular el sistema económico basado en la producción, en el consumo y en el sistema de precios. Muy bien, Emilio. Pues algo que me llamó la atención fue que en clase pasada habíamos comentado que a los mercantilistas Smith los iba a atacar mucho y pues me decía también en la lectura que era porque Smith pues estaba muy a favor de la competencia y en contra de todos los monopolios y privilegios que otorgaban y era algo que los mercantilistas defendían. ¿Lo puedes repetir? Porque como que no se oyó bien, por favor. ¿Ahí me escucho mejor? Ya. Ah, ok. Que algo que me llamó la atención de la lectura era la parte en la que comenta sobre Smith y la importancia que veía en la competencia y cómo está en contra de los monopolios y de los privilegios otorgados al gobierno. Y pues contra los mercantilistas, pues ellos defendían mucho esa parte. Bien. ¿Qué era lo que Adam Smith le criticaba a los mercantilistas? ¿Por qué no estaba de acuerdo con ellos? ¿Cuál es la diferencia entre los mercantilistas y el pensamiento de Smith? Pues que Smith estaba defendiendo la competencia y los mercantilistas pues buscaban privilegios y demás cosas que se dieran entre ellos, pues no buscaban mucho la competencia. Muy bien. Mencionaron la ley del valor, o concretamente la ley del valor trabajo. ¿En qué consiste la ley del valor trabajo que Smith eh, expone, explica en términos generales? Diego. ¿O qué nos explica la ley del valor trabajo? Es relativamente sencilla en realidad. Y sin embargo, pues ya ha sido superada, ¿no? Digo, tiene cierta validez hoy en día, pero ya no es lo único que determina el valor. Adelante, Pedro Leonardo. Por lo que yo entendí, maestro, Smith básicamente se plantea que las cosas tienen más allá de un valor de cambio, un valor de uso, o sea, como que ves la contradicción sobre los precios, entonces como que deja de lado hasta cierto punto ese hecho y se concentra en que las cosas realmente su valor radica en la cantidad de trabajo que éste posee para realizarse, o sea, digamos, un pan vale lo que vale por la cantidad de trabajo que se necesita para ser creado el producto. Entonces, hasta cierto punto, entre más cantidad de trabajo se realice a un objeto, mayor es su valor. Al menos es lo que yo entendí, profe. Bien. ¿Alguna explicación adicional de lo que es la ley del valor trabajo? ¿Y cuáles son sus limitaciones, digamos? ¿Por qué no siempre explica el precio? Abraham. Y mencionaba que se planteaban dudas acerca de por qué, en cuanto a la diferencia de valor de cambio y valor de uso, por qué algunos objetos que no tienen trabajo, sino que simplemente es por su escasez, cuestan tanto, y por qué otros objetos que son muy útiles, por ejemplo el agua, es tan barato. Y pues ahí se explica, bueno, él explica que el trabajo pues sí es fuente de valor, pero no es lo único, sino también su escasez. Correcto. Bien. Es decir, la cantidad de horas invertidas en una mercancía importa, ¿no? Por eso vale más una laptop que una libreta de apuntes. Por eso vale más un automóvil que un patín del diablo o que una bicicleta, porque tiene más horas de trabajo contenido.
pero no es la única explicación del valor, ¿no? No es la única explicación del precio, hay otras, ¿no? Hay cosas que aunque tengan muchas horas de trabajo para su realización, pues pierden el valor porque ya pasaron de moda o no es lo último, ¿no? Un iPhone número 10, pues ahorita ya pierde su valor porque ya hay un iPhone número 13, tengo entendido, que es el más reciente, ¿no? Y así, un automóvil lo mismo, ¿no? Del año del 2020, que hay muchos que no se vendieron, pues pierde valor por haber modelos más recientes, ¿no? Etcétera. Bien. ¿Qué más dice Adam Smith con respecto a la determinación de los precios? ¿Cuáles son los componentes del precio de algo? Diego. Sí, bueno, antes de comentar esa parte, otra de las limitaciones que recuerdo me parece importante mencionar es que la teoría del valor trabajo de Adam Smith tenía como deficiencias que después se fueron mejorando con las teorías de David Ricardo y después de Marx, en las que Adam Smith plantea que el valor de una mercancía es por la cantidad de trabajo que está contenida en ella. Pero después se ve refinada porque esa es una limitación en la forma en que cómo se mide la cantidad de trabajo que se está encontrado en una mercancía. Y después David Ricardo plantea la idea de que es el tiempo de trabajo el que plantea al que se refiere con el valor de las mercancías y que después también lo vuelve a trabajar y a afinar un poco Marx, diciendo que es el trabajo socialmente necesario que existe en una mercancía el que determina su valor. Y con la idea de cuáles son los componentes del valor de las mercancías, del precio de las mercancías, perdón. Bueno, lo que recuerdo es que se habla sobre los costos de producción, que son las materias primas, el trabajo incorporado en ellas, los que determinan el valor de las mercancías, según Adam Smith. Bueno, Rodrigo. Sí, profe. También aspectos de la formación de Smith, del valor, recuerdo que decía que el valor tenía, bueno, se dividía como de el aspecto cualitativo, que eso nos decía cuál es la fuente de la mercancía, que es la cantidad de trabajo necesario para que dará su valor, y también está el aspecto cuantitativo. Este aspecto cuantitativo le permite a una mercancía, perdón, este aspecto cuantitativo es el que le permite a una mercancía ser intercambiadas por una mercancía, o sea, o sea, ¿cuántos bienes una mercancía puede comprar? Y creo que también en este mismo es porque es el problema de la ley de valor de Smith, porque no se puede cuantificar bien eso. Bien. El capítulo también habla de unos componentes del precio, como son los salarios, como son la renta de la tierra y como son los beneficios o ganancias del dueño de los medios de producción. Respecto a la renta de la tierra, Smith también reflexiona por qué algunas tierras, para usarlas, el terrateniente cobra más y en otras tierras cobra menos por usar esa tierra. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe el precio de la renta de la tierra? ¿Por qué algunas tierras cuestan más que otras? ¿No es por las condiciones marginales? A ver, Janet. Por las condiciones, por las condiciones que presenta la tierra, o sea, una puede ser buena para
muy buena para la agricultura y otra puede ser que no. Bien, bien. Sí, Galbraith toma la frase y dice que por la calidad de los pastos, bueno, por la calidad de la tierra en realidad, ¿no? Por qué tan productiva o qué tan buena es para producir la tierra. ¿Cuál es el título del libro principal, el libro más conocido de Adam Smith, el título completo? Es una investigación sobre el origen de la riqueza de las naciones. Bien, ese es el título completo. Sin embargo, ya Adam Smith, algunos años antes, había escrito un libro más filosófico que de economía. Y fue un libro que además se vendió bien y le dio prestigio. ¿Cuál era el nombre del libro anterior de Adam Smith? Era la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Muy bien, efectivamente, ¿no? Hay quienes destacan que en ese libro ya Smith plantea el concepto o su metáfora más conocida. ¿Cuál es esta metáfora o concepto de Smith que se menciona con mayor frecuencia? La mano invisible, prof. Correcto. ¿Tú, Jorge, nos puedes explicar en qué consiste la mano invisible? Sí, bueno, pues en cualquier mercado, porque se refería al mercado, todo, la economía se refiere a un mercado donde se intercambian bienes y servicios, pues que hay una mano invisible que pues acomoda y asegura que todo se distribuya de cierta manera y que los precios estén de cierta forma. Es como una fuerza supernatural, que es la economía, es esta oferta y demanda. Esta fuerza la llamaba como la mano invisible, que es una fuerza económica que se dedicaba a poner los precios y a poner la oferta y solita con la información de la oferta y la demanda, que pues por eso se llamaba invisible, porque nadie se la daba la información, solo estaba en el comercio, pues los precios cambiaban y se daba el Bien. comercio. Ángel. No recuerdo muy bien si tiene que ver con esto, pero también hablaba sobre la mano invisible, de que los mismos individuos buscando el bienestar propio no sé cómo decirlo, por obra y gracia de la mano invisible, sucedía que esa búsqueda del beneficio individual contribuía a un beneficio social. Correcto. Janet. Pues yo justamente acabo de ver una lectura de eso la semana pasada en Economía Política y decía que la mano invisible era algo que regulaba por así decirlo, de una manera el mercado, pero pues nadie se encargaba como tal de esta. También nos decía que con esto lo que Adam Smith lo quería hacer era defender la libre competencia, es decir, que esto por sí solo iba a regular todo, que no iba a haber problemas entre el oferente y el consumidor, ya que van a encontrar solitos pues un punto de equilibrio. Correcto, correcto. Digamos que la metáfora de la mano invisible es la autorregulación del libre mercado, ¿no? Como en un ámbito de libertad, el mercado se autorregula. Se autorregula de manera más o menos automática, ¿no? No hace mucho fui a la Plaza de la Computación, ahí a Eje Central, en Eje Central entre República de Uruguay y República de El Salvador. Necesitaba yo 2 o 3 aires comprimidos, ¿no? Para limpiar el teclado de la laptop y 2 o 3 cosas. Y
y entre los diferentes puestos que hay allá adentro, pues pregunté cuál era el precio, ¿no? Evidentemente no era idéntico el precio, ¿no? Había una pequeña fluctuación. Cada bote de estos, en algunos estaba, bueno, suelto creo que costaba, antes costaban 35, ahora cuesta 40. Pero algunos te daban una oferta por 3, algunos te daban 3, creo que por 110 pesos, y otros te daban 3 por 100, me parece, no me acuerdo exactamente ya las cantidades, ¿no? Pero la variación es mínima. ¿A qué se debe esta variación tan pequeña entre los precios de diferentes puestos? Pero así, si buscamos cualquier cosa en un tianguis, en la calle, ahí mismo en el centro. Pedro Leonardo. Sería algo así como la competencia, básicamente competencia entre los precios, digamos, quién puede dar el precio más barato sin que esto afecte a sus costes correspondientes y por lo tanto pueda seguir manteniendo cierto nivel de utilidad. Entonces, hay gente que puede competir con calidad y otra gente que puede competir con, pues con bajos precios. Correcto, ¿no? Correcto. La misma competencia se encarga más o menos de regular los precios, que nadie venda muy caro y también que nadie venda demasiado barato por debajo de sus costos, debajo de sus costos de adquisición. Bien. Adam Smith pone un ejemplo para ilustrar las ventajas de la división del trabajo. ¿Cuál es ese ejemplo muy mencionado en la obra de Smith? Y donde él explica con ejemplo. Rodrigo. Me parece, ¿no? Que es porque la especialización del trabajo ayuda a la productividad, ¿no? Mientras más división de trabajo tenga un proceso productivo, se va a completar más rápido ese mismo proceso. ¿Y cuál es el ejemplo que pone? El ejemplo concreto de la producción. Es el taller de alfileres en donde cada persona, bueno, no sé si es taller, ¿verdad? Es una fábrica, pues, de alfileres en donde cada persona tiene una tarea como cortar el alambre, pulir el alfiler y así, ponerle la cabeza. Correcto, ¿no? Efectivamente hay como 5 o 6 ocupaciones distintas, ¿no? Enderezar el alambre, cortarlo en pedacitos de 1,5 pulgadas más o menos, sacarle punta, ponerle la cabecita hasta el último, que es poner los alfileres en el sobrecito ya para venderlos, ¿no? Entonces, él explica que cada quien haciendo una tarea distinta producen más y mejor que todos haciendo lo mismo. Bien. ¿Qué otro planteamiento tiene Adam Smith respecto al comercio? Es decir, él que recomienda para el comercio, tanto dentro del país como en el comercio con otras naciones, con otros países. Nico, que tú no has participado hoy. Me parece que pues, se refiere a que él dice que lo mejor es que el comercio sea internacional y, o sea, que esté abierto a todo, ¿no? Básicamente, que todas las naciones puedan participar en el comercio. Correcto, él plantea la apertura comercial. Marcos. Y añade a esto que comentó mi compañero que en el caso de España o Portugal que adquieren todo el oro posible para, según, enriquecerse, dice que la riqueza está en el comercio entre naciones y que no se debe de quedar estancado el oro y que ese oro va a llegar solo cuando se realice este comercio. Bien, es decir,
en estos aspectos, Smith pensaba diferente a los mercantilistas, ¿verdad? Ángel, ¿ibas a comentar algo? No, se me quedó la mano arriba, pero hay algo que quiero comentar, pero más adelante. Bien. Entonces, ahí vemos más de una diferencia de Smith con los mercantilistas, es decir, está a favor de la apertura comercial o del libre comercio, a diferencia de los mercantilistas que eran proteccionistas. Adam Smith, en cambio, quería un mercado abierto, un mercado libre en el interior y en el exterior. Lo que mencionó Marcos de los metales es importante, ¿no? Que para acumular riqueza, a diferencia de los mercantilistas que querían acumular metales, él consideraba que era mejor la producción. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que le da título a su libro? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones? Pedro. ¿El trabajo productivo? Correcto, básicamente, ¿no? El trabajo productivo. Bien. A Adam Smith le preocupan también la situación de los trabajadores y menciona en su obra una ley de bronce de los salarios. ¿A qué le llama esa ley de bronce? Creo que yo sé. Jorge, adelante. Es que estos debían ser bajos para que fueran más competitivos. Tenían que ser por debajo de las necesidades, ¿no? No tenía que alcanzarles para que trabajaran más. Creo que, o no sé si no fue Adam Smith. Creo que no fue Adam Smith. Janet, ibas a comentar algo. Sí, no, eso lo decía David, decía que el salario era según percibido nada más la remuneración mínima y indispensable para la supervivencia del trabajador. Bien, que había un límite inferior al salario y ese era pues, las necesidades de subsistencia. En todo caso, también pues el transporte de donde vive al lugar de trabajo. Bien, Rodrigo. Sí, creo que hace referencia al concepto de salario natural, ¿no? ¿Cuál es ese salario natural, Rodrigo? Es como un salario mínimo que garantice la producción del trabajador. Exactamente, ¿no? Bueno, surge el término reproducción del trabajador, ¿no? Reproducir, que significa pues sobrevivir y que tenga hijos para que haya futuros trabajadores, ¿no? A eso le llaman reproducción. Vaya a sobrevivir por su cierta cantidad de años y que tenga descendencia para que haya nuevos trabajadores jóvenes en el futuro. Bien, otro tema importante que trata Ricardo es cuáles recomienda él que deben ser las funciones del Estado. El Estado debe dedicarse a ciertas actividades y no dedicarse a ciertas otras. Abraham, ¿a qué se debe dedicar el Estado? Se debe dedicar a garantizar la justicia, la igualdad, o sea, velar por la sociedad o por la propiedad también de la gente y sí hacer obras públicas, porque necesito, y recaudar obviamente impuestos, pero nada más atenderse a eso, hacer obras públicas, pero encausados hacia el bienestar de la sociedad, no intervenir en los negocios, ni en los intercambios, ni en el sector privado. Muy bien, no te entendí la segunda, te entendí la de justicia y la de obras públicas, pero la segunda no te la entendí. Ay, ¿me corté o lo dije muy... Quizá yo no te escuché bien, quizá no te oí bien la segunda que dijiste, después de la impartición de justicia. Que solamente se tendría que atener a hacer obras públicas en favor de la sociedad
y no intervenir en el sector privado o en la empresa o en la economía. A ver, pero me sigo quedando nada más con dos funciones del Estado, la impartición de justicia y las obras públicas. Me falta una. Ah, sí, la no intervención de la economía, en la economía. No, pero esa es una no actividad. Me está faltando una actividad, lo que sí puede hacer el Estado. Correcto, la defensa del territorio nacional, ¿no? La defensa sí es responsabilidad del Estado. Muy bien. La impartición de justicia, la defensa nacional y las obras públicas. Con Smith estamos en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, 1750 en adelante. ¿A qué obras públicas se referían en aquella época? ¿Cuáles eran las obras públicas necesarias que normalmente un empresario no tenía recursos todavía en aquella época para realizar? ¿Cómo qué tipo de obras? Pedro Leonardo. Puede ser carreteras, puertos, vías férreas. Correcto. Bueno, en vida de Adam Smith no se inventaban todavía las vías férreas, pero sí los puertos. Bien, en los puertos, ¿qué tipo de instalaciones necesitaban? Los muelles. Correcto, muy bien, los muelles. ¿Algo más además de los muelles? Los almacenes. Correcto, muy bien. Grandes almacenes o bodegas. ¿Algo más? Muelles, almacenes, algo más que se necesite en los puertos. Maquinaria para descargar la mercancía. Bien, correcto. En aquella época pues eran muy sencillas las maquinarias, ¿no? En todo caso habría una especie de grúas, pues con tracción animal o humana, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Maquinaria para descargar, muy sencilla. ¿Algo más que se les ocurra? Como carruajes para llevar la mercancía. No sé. Eso no creo que fuera obra pública, ¿no? Eso no creo que se considerara obra pública. ¿Qué tienen los puertos? De faros. ¿Qué más? Faros. Faros, muy bien, un faro para verse de noche, correcto, muy bien. Para que sea tormenta el barco pueda ubicarse, eso es importante, no vaya a chocar con las rocas, con los arrecifes, muy bien. También en los puertos hay un rompeolas, es un bordo, es decir, un como muro para que el puerto quede protegido en caso de tormenta, ¿no? Para construir eso, pues hay que mover unas cientos o miles de piedras muy grandes, ¿no? Antes de que se hicieran de cemento o de otros materiales. Bien, todo eso es importante, ¿no? Quien dijo muelles es muy importante. Por ejemplo, en inglés hay dos palabras para muelle, según el tipo de muelle, ¿no? Una es harbor y la otra es pier, cuando se escribe pier. Entonces, tanto pier como harbor se refieren al muelle, según el tamaño, según las características. Bien, muy bien. Esas son tres tareas a las que se debe dedicar el Estado. Impartición de justicia, defensa nacional, obras públicas. ¿Y a qué tareas no se debe dedicar el Estado? Emilio. No, yo iba a mencionar también que en una parte creo que hasta el final mencionaba lo que era importante también los impuestos, ¿no? Que fueran proporcionales al ingreso de las personas. Eso es importante. Adam Smith menciona varias características que deben tener los impuestos. ¿Cuáles son esas características, Emilio? Pues la que me acuerdo más era que debía ser proporcional al ingreso de la persona, ¿no? Muy bien.
Es decir, ¿quién debe pagar más en mayor porcentaje, los pobres o los ricos? Los ricos. Claro, ¿no? ¿Cómo se le llama a esa característica de la política tributaria? Que los ricos paguen mayor proporción, mayor porcentaje. Recesiva. ¿Cómo, Fernando? Recesiva. No, no, ¿No? no. ¿Cómo se le llama esa característica de los impuestos que los ricos pagan un mayor porcentaje de los impuestos, una mayor proporción? Progresivos, ¿no? Correcto, esa es la palabra. En que los impuestos deben ser progresivos, proponía Adam Smith. Bien. Nico, ¿ibas a comentar algo? No, pues nada más que en el libro, bueno, en la lectura venía algo de eso de que, bueno, venía como un ejemplo, ¿no? Que en su época no sé qué hicieron, pero que les quitaron no sé cuántas libras, no sé cuántos chelines, y hace como la transformación a dinero de hoy y eran como $100,000, creo, algo así. Explícanos eso, porque yo no me acuerdo, Nico, cómo es ese ejemplo. Es que no me acuerdo muy bien, pero algo así decía de que a los bienes que tenían o que tuvieron, o sea, no sé si fue algo real o solamente era como un ejemplo, pero algo así decía de que los bienes que tenían pues ciertas personas les hicieron pues como una cuenta y les hicieron pagar no sé cuántas libras, no sé cuántos chelines y no sé cuántas otras cosas que no me acuerdo cómo se llamaban. Y ya después de dar el ejemplo dice como que haciendo la cuenta de la inflación y no sé qué, más o menos serían como $100,000 actualmente. Pues es una cantidad muy grande, ¿eh? Ángel Eduardo, ¿qué nos ibas a comentar? Estaba esperando el momento para comentarlo, pero parece que no es muy relevante. Simplemente se me hizo curioso, ¿no? Que en una parte, de hecho casi al principio, dice que la figura de Smith, lo voy a citar porque si no me tardaría mucho, ¿no? Dice, la figura de Smith presenta un problema de ubicación en el tiempo, porque The Wealth of Nations se publicó en 1776, pero para esas fechas los talleres y las minas de la era industrial eran ya una realidad en los campos de Inglaterra y en las Lowlands de Escocia. De hecho, esto ya son mis palabras, para cuando se publica The Wealth of Nations, ya estaba como esta era en la que eran más importantes los industriales que los mercaderes que simplemente pues revendían, ¿no? Por así decirlo. De hecho, Smith no llegó a ver gran cosa de lo que en el futuro habría de llamarse revolución industrial. O sea, se debe entender que el contexto de Smith no era la revolución industrial, sino como un pequeño esbozo, un inicio solamente de lo que llegaría a ser lo que conocemos. O sea, Smith no conoció las fábricas así realmente grandes, ni las ciudades industriales, ni los regimientos de los trabajadores dirigiéndose a los talleres, tampoco el surgimiento político y social de los empresarios. Entonces, este ejemplo de la fábrica de alfileres, pues ya quedaba muy lejana de lo que realmente se estaba viviendo durante un poco de tiempo después que se publicó su obra magna. Bien, Ángel. Bueno, yo pienso que sí alcanzó a ver algo de los principios de la industria, ¿no? Sí recuerdo que Galbraith comentó eso, pero yo creo que tanto en su natal Escocia como en Inglaterra, yo creo que sí alcanzó a ver algunos ejemplos de la naciente industria, ¿no? Y en algunas cosas, pues, no estaba descubriendo nada nuevo, y en otras yo creo que sí se anticipó a su tiempo, ¿no? Y ahí está su mérito, ¿no? Y yo creo que pues sí le atinó en lo que respecta a que la fuente de la riqueza es el trabajo especializado que fomenta
la producción o fomenta la productividad, que se vuelve más productivo, ¿no? Yo pienso que ahí a eso se debe su importancia, a que sí sí estuvo algo adelantado a su tiempo y que pues, gracias a esa estrategia de dedicarse a la producción, pues se formó en buena medida el Imperio Británico, ¿no? Claro, además de su belicismo, además de ser un país imperialista y agresivo y que tuvo muchas colonias, pero también le ayudó el ser un país que producía mercancías cotizadas, ¿no? Eh, bueno, eso a mí me parece de lo que dijo Galbraith. Estábamos comentando del tema de los impuestos. Bien, Smith decía que debían ser progresivos, es decir, que pague más, mayor porcentaje, el que más gana. Pero él menciona otras características que deben tener los impuestos o las políticas tributarias. ¿Qué otras características deben tener? ¿Qué más características deben tener? A ver, yo tengo aquí apuntado del capítulo de Galbraith, que menciona otras 3 características, además de la progresividad. Una, que sean impuestos o tributaciones. Aquí Rodrigo comenta. Rodrigo escribe, no debe haber impuestos en el comercio. Bueno, no, yo no recuerdo eso, no recuerdo eso. Recuerdo que Smith comentaba que las tributaciones deben ser de percepción segura. Por otro lado, deben ser convenientes y además deben ser económicos en su evaluación y recaudación. ¿Qué significa que sean de percepción segura los impuestos? ¿Qué significa que sean de percepción segura? Yo no recuerdo haberlo leído, profe. Si viene en el de Galbraith. Pues yo lo tengo apuntado. Yo no lo acabo de leer, ustedes sí. Ustedes están más enterados, pero aquí lo tengo apuntado. Habría que releerlo para ver si viene ahí. Pero ¿qué significa que un impuesto, que un tributo sea de percepción segura? Está relacionado con... ¿Cómo? Aquellos que son con base al salario, como la renta. Ese sería un ejemplo, sí, un ejemplo. Tiene que ver con lo que había dicho, ¿no? De la progresividad, que se ajusten a las posibilidades de cada quien. Bueno, que se ajusten a las posibilidades. Julio, comentaste algo, pero se quitó el letrerito. A ver, déjame ver. Déjame ver en el chat. Que haya una certeza de su obtención. Es decir, que sean fáciles de cobrar los impuestos, que no haya mayor dificultad. Alguien comentaba que no debe haber impuestos en el comercio. Bueno, depende de cuál, depende de qué comercio. Por ejemplo, aquí en México, pues en todas las tiendas bien establecidas con local propio, desde la tienda de la esquina de cualquier colonia, de cualquier barrio, como las plazas comerciales, pues sí pagas el IVA. En cambio, en un tianguis, en un
en un mercado que se pone en la calle un día a la semana o en Tepito, pues no te cobran el IVA. ¿Por qué? Porque en ciertos comercios establecidos sí te cobran el IVA y en el comercio en la vía pública, que es medio informal, no te cobran el IVA. ¿Por qué? Abraham. Bueno, no te cobran porque pues, no estás protegido por el gobierno, o sea, no estás dando certeza de tu negocio, es formal. Y justo lo que iba diciendo, ya me cayó un poco el 20, espero que sea eso, de la tributación que tiene que ser percepción segura, es que justo los que pagan impuestos es por eso, pagan por la protección y por la validación del Estado, ya sea de su actividad económica o de su, ¿cómo se dice? Pues sí, de su propiedad privada. No sé si se refería a eso. Sí, en buena medida, ¿no? Que los impuestos sean fáciles de cobrar, ¿no? Que sean fáciles de cobrar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la plaza de la computación, si cobras algo barato como un bote de aire comprimido, pues a nadie le conviene pagar IVA por esto, ¿no? O sea, nadie te va a cobrar IVA por esto, por el pequeño volumen. Pero en la misma plaza de la computación, si compras pues algo de mayor valor, si compras ahora sí que una laptop o un escáner o una impresora, ahí sí te cobran el IVA, ¿no? Ahí sí está muy difícil de evadir el IVA porque a ellos mismos no les conviene. O sea, ya entras a una tiendita más grande dentro de la plaza de la computación y ahí sí, pues está más difícil evadir el IVA. Es decir, tiene que haber eficiencia en la cobranza de impuestos. Ahora, tampoco el SAT se va a ir sobre alguien, sobre un comercio que nada más vende, pues díganme algo barato, que vende un mercado que nada más vende memorias USB, ¿no? O sea, por vender memorias USB y no cobrar el IVA, pues no creo que metan a nadie a la cárcel, ¿no? Porque no tiene caso, ¿no? Tiene que ser algo práctico y eficiente. Ángel, ¿ibas a decir algo más? Sí, lo que pasa es que me habían contado, digo, esto hay que investigarlo a mayor profundidad, porque nos conviene a todos, y es que en el SAT, o sea, el SAT no se va a preocupar por tu cuenta si no es que mueves más de 200,000 pesos al año fiscal, por así decirlo, porque eso es lo que les cuesta investigarte, por así decirlo, entre salarios, viáticos y todo eso. 200,000 pesos para arriba son lo que les interesa a ellos. Y además, pues así aseguran que te sacan una buena lana. Es cierto, ¿no? Es verdad, efectivamente, ¿no? Normalmente no se van sobre el causante menor. Se supone que todos debemos de presentar una declaración mensual de nuestros ingresos y nuestros deducibles, es decir, las facturas que sacamos, notificar al SAT, es decir, al Sistema de Administración Tributaria, que en realidad es la Secretaría de Hacienda. Debemos de notificar cada mes nuestros ingresos y nuestros gastos. Pero efectivamente, si uno gana menos de 200,000 pesos al año, pues no le conviene al SAT perseguirlo a uno. Ángel dices, corrijo, 200,000 de deuda, no importa si es anual o mensual, es deuda. ¿Te refieres a lo que uno debe al fisco, Ángel? Sí, así es, perdón, es que me equivoqué, no es en un periodo, sino si debes más de 200,000 pesos al SAT, es cuando te empiezan a investigar, a congelar cuentas y así. Correcto, creo que por ahí anda, ¿no? Por ahí debe andar. Le cuesta muy caro al SAT irse sobre los causantes menores. Claro, no hay que atenerse a esto, ¿no? Porque de repente sí se van por los causantes menores, a los que no declaran a tiempo, ¿no?
a veces sí se van, ¿no? Entonces no hay que confiarse en esto. Más vale si uno tiene, si uno trabaja o si uno tiene un pequeño negocio, pues estar dado de alta en el SAT, y si uno tiene un negocio, pues llevar la contabilidad en orden y presentar su declaración mensual correspondiente, ¿no? Más vale por tranquilidad, por seguridad. Smith también comenta que los impuestos deben ser económicos en su evaluación y recaudación. Esto se podría entender como que sean sencillos, que no sean complicados de entender. ¿Ustedes creen que en México se cumple con esto? Por ejemplo, los contadores en México, no sé si alguien de ustedes haya estudiado contabilidad, pero varias veces yo he escuchado a los contadores que dicen, esto de la miscelánea fiscal anual es una lata, porque cada año nos cambian las reglas. Y eso es un problema, porque hay que ver cada año cómo cambian las reglas y cómo hacer la declaración de una manera nueva, ver qué se incluye, qué no se incluye, etcétera, ¿no? Y tengo entendido que son documentos gigantescos, ¿no? Bueno, sí son bastante largos. Correcto. ¿Y dónde se incluye esa miscelánea fiscal? Los diputados aprueban a finales de año, para el año siguiente, un documento que se llama ¿cómo? Es la ley de presupuestos y egresos, ¿no? Claro, pero son dos separadas. La ley de qué y la ley de qué. Bien, Diego, pero son dos separadas. La ley de, ¿cómo se llama? Bueno, es la ley de ingresos de la Federación y luego la ley de egresos de la Federación, que tiene que coincidir con la primera. Como parte de la ley de ingresos de la Federación, se incluye la llamada miscelánea fiscal. De hecho, no es un nombre oficial, ¿eh? No es un nombre oficial, es parte de la ley de ingresos, donde vienen todas las modificaciones fiscales. Entonces, bueno, pues desde hace ya 250 años casi, Adam Smith recomendó que pues, las leyes, que los impuestos fueran económicos en su evaluación, o sea, que no fuera muy complejo ver los impuestos que hay que pagar, ¿no? Porque los cambian cada año, pues la gente evade, ahora sí que no por mala voluntad, sino pues a veces por no saber cómo, ¿no? Por lo complicado que son a veces los impuestos. Eso es algo que recomiendan prácticamente todos los economistas en la historia del pensamiento económico, ¿no? Que los impuestos deben ser claros de cobrar, ¿no? Hasta de calcular, ¿no? Por ejemplo, un argumento cuando se discutió el nivel del IVA fuera que no fuera de 16%, sino que fuera de 15%. No faltó quien dijera que incluso era mejor que fuera de 20 a que fuera de 16. ¿Por qué? O bajarlo a 10, que a lo mejor iban a cobrar más IVA si fuera de 10% o que fuera de 16%. O concretamente, que iban a cobrar mucho más IVA si fuera de 15% que de 16%. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Ay, perdón. Adelante, Fanny. Bueno, pues yo iba a decir que, porque la gente compraría más, o sea, si pagas un impuesto menor, pues compras más cosas y si está más caro, si el impuesto es mayor, pues compras menos. Entonces, por eso recaudarían más dinero. Eso es muy cierto, Fanny, eso es cierto, ¿no? Muchos países han
le han llamado a esa estrategia, déjenme acordarme, si es estrategia de oferta o estrategia de demanda. Bueno, en muchos gobiernos, en épocas de crisis, han considerado que por fuerte que sea la crisis, a veces más vale bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar la actividad económica, ¿no? La gente va a comprar más, y curiosamente que es posible recaudar más cuando bajan los impuestos que cuando los impuestos están muy altos. ¿Por qué? Porque va a haber menor evasión fiscal y porque al reactivarse la actividad económica, pues automáticamente se va a recaudar más. Ángel Eduardo, escribiste algo. ¿Puedes leer lo que escribiste, Ángel? Comentando lo que usted estaba diciendo, que, o sea, realmente sí está comprobado que en algunos países en algunos países está comprobado que cobrar menor porcentaje de impuestos incentiva a una mayor recaudación, o sea, en general, no solo del IVA o así por el consumo, sino impuestos en general. De hecho, por eso el nuevo régimen fiscal que se implementó, no sé si ya está, creo que ya está en vigor, ¿no? No he checado eso. Solo se paga, en ciertos casos obviamente, si perteneces a ese régimen, de un 1.5 al 3% de impuestos de ISR en lugar del 30%. Pero solo aplica para ciertas empresas o algo así. Empresas pequeñas, pues. Porque en estos momentos, pues el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues buscan tener una mayor cantidad de contribuyentes. Claro, claro. Es un buen ejemplo, Ángel. Habría que precisar el ejemplo, pero pues sí, bajar el impuesto sobre la renta puede ser bueno para la economía, ¿no? La gente paga menos, pero quizá que el mismo SAT asegure que haya menor evasión, que más gente paga el impuesto. Es a lo que el SAT le llama aumentar la base gravable. Es decir, a lo mejor bajan los impuestos, pero si aumentas la base gravable, es decir, la mayor cantidad de contribuyentes, pues se termina recaudando más dinero, ¿no? Bueno, hace unos minutos yo me refería, ¿por qué cuando se debatió ya hace años que el IVA iba a ser de 16%? Pues mucha gente, hubo diputados que argumentaron, bueno, diputados y economistas, ¿no? En el debate fuera de la Cámara, que decían que se iba a recaudar más si el IVA quedaba en 15 en vez de 16. ¿Por qué? Porque el 15% pues lo calculas mentalmente, ¿no? Vaya, si díganme una cantidad, o sea, el 15% de 325, pues es 32.50 más la mitad de 32.50 y pues lo sacas relativamente fácil, casi sin papel, ¿no? En cambio, 16%, bueno, si alguien puede calcular el 16% mentalmente, pues lo felicito porque es un genio para las matemáticas, pero o sea, los simples mortales, digo, sacar el 16% así en segundos no está fácil, ¿no? Entonces, mucha gente mucha gente argumentó, me parece que con razón, que más vale que el IVA sea una cantidad cerrada, ¿no? He sabido de otros casos peores, creo que no en México, en donde el IVA es por ejemplo, por decir algo, del 16.5%. No, pues peor, ¿no? Peor todavía. Claro, cuando tienes la caja registradora ya programada, no hay ningún problema, ¿no? Cuando tienes calculadora a la mano. Ahora ya todo el mundo trae calculadora en la bolsa por el celular, por los smartphones. Pero aún así, pues más vale que sea una cifra fácil de calcular, fácil de que sea económico en su evaluación y recaudación, ¿no?
más valen porcentajes cerrados. Bien, no sé si hay algo más respecto a las aportaciones de Adam Smith, que por qué es considerado el fundador de la economía política clásica. ¿Alguna aportación adicional? Que consideren. Pedro. Bueno, yo considero que un punto que se me hizo interesante del texto de Galbraith es que él destaca que a veces tiende a malinterpretarse un poco lo de Smith. Más que nada, por ejemplo, lo de la mano invisible, mucha gente le ha dado en los últimos años una base teológica, cuando algo, de hecho, sería totalmente rechazado por Smith, esa interpretación, porque realmente no se refería a eso, era más una metáfora. Y el otro punto era lo de la competencia, ya que de hecho, algo que surgió después de Smith y que podríamos decirlo, dice Galbraith que no aprobaría Smith, son estas SADCB, porque evidentemente Smith apela a lo que es la competencia. Entonces, cuando pierde responsabilidad fiscal, responsabilidad jurídica, pues evidentemente esto ya no funciona. Bien, son dos aspectos importantes, ¿no? Efectivamente, existe una creencia teológica respecto a la mano invisible, ¿no? O respecto al laissez-faire, laissez-passer, es decir, la extrema libertad de empresa. Rodrigo añade, también podría ser porque con el trabajo de Adam Smith se empezó a ver al economista como un participante en la política. Bien, muy bien. Como decía Pedro Leonardo, también Smith criticaba en cierta forma a los que nada más son accionistas, ¿no? A los que nada más son accionistas, pero no se involucran en las decisiones de la empresa, sino nada más se preocupan por cobrar sus dividendos. Abraham. Sí, de hecho, justo lo que mencionaba mi compañero, o sea, él estaba en contra de eso de perder responsabilidad jurídica o responsabilidad económica al ser sociedades anónimas o ser justo lo que acabo de decir, pues no usureros, sino gente que se dedicaba a las finanzas o al sector financiero, porque él argumentaba que una persona no va a cuidar del dinero cuando sabe que no es suyo. O sea, si fuera su propia propiedad, su propio capital, pues obviamente lo va a cuidar con mucho interés, ¿no? Pero cuando se trata de manejar el capital de otras personas, pues pierden ese interés por cuidarlo y por eso pues la economía a veces cae, ¿no? Entonces por eso dice que está en contra de que estas personas se junten para poder acordar cosas o acordar, pues manipular el mercado, ¿no? Bien. Bien. Volviendo a lo del laissez-faire o a lo de la mano invisible, que son conceptos que exaltan la libre empresa, pues efectivamente hay una creencia teológica en las maravillas del libre mercado, ¿no? De hecho, pues la gran mayoría de los premios Nobel de Economía en los años recientes, ya no tanto en los últimos, más bien en los 90, a principios del siglo XXI, pues les daban el premio Nobel casi siempre a quienes hablaban de las maravillas del mercado libre, ¿no? Que era lo máximo del universo y que respaldaban las ventajas del mercado con formulaciones muy complejas y por eso les daban el premio Nobel. Evidentemente que el mercado libre tiene muchas ventajas y probablemente es el mejor sistema económico que pueda haber, pero también tiene sus limitaciones. Diego, ¿lees lo que escribiste? Ándale, sí. Diego, no sé si no te... Sí, claro, permíteme, es que hay un poco de ruido. Comentaba lo de Adam Smith, que también existen muchos
bueno, algunas de las aportaciones brindó Smith y que después también se confunden, aquí lo digo inconscientemente o a veces de forma deliberada, las metáforas que él utilizó como la mano invisible y demás para justificar ideas apologéticas de la libre empresa y la no intervención del Estado y pues básicamente para una autonomía e independencia de las empresas que muchas veces se evaden responsabilidades para bueno, al momento de obtener utilidades o desarrollarse como empresas hegemónicas, el poder de monopolio, todas estas circunstancias que deberían de ser muchas veces reguladas por el Estado y que ponen a Smith como utilizan las ideas de Smith de forma distorsionada para sus fines. Correcto, sí hay una veneración cuasi teológica en algunos grupos respecto al laissez-faire, laissez-passer o respecto a la mano invisible, ¿no? Sin duda. Y eso que tampoco yo estoy de acuerdo en que el neoliberalismo sea lo peor de la historia, ¿no? Como nos repiten todos los días en la mañanera, ¿no? Pero bueno, para terminar, un par de información biográfica de Adam Smith que es interesante, ¿no? ¿Qué dijo Adam Smith respecto a los fisiócratas, a quien conoció en persona, a los principales? O sea, habló con ellos, se entrevistó con ellos. ¿Qué dijo Smith respecto a los fisiócratas? Galbraith escribe sobre ello. Janet. Bueno, no es propiamente de lo que dijo Adam Smith de los fisiócratas, pero sí hace una relación de la naturaleza y la naturaleza trabaja junto al hombre y está muy relacionado con los fisiócratas. ¿Y cuál es esa naturaleza a la que te refieres, Janet? La tierra. Bien, bien. Y más concretamente, Cristian, ¿qué dice, qué comenta Adam Smith respecto a los fisiócratas, a quienes conoció? Yo más que nada quería también comentar respecto de cómo se concibe a Adam Smith como el padre de la economía política clásica, y justamente es, como dice mi compañera Janet, nada más que yo creo que en otro sentido, la naturaleza y la incorporación del conocimiento económico en técnicas naturales de la par, en la que sus contemporáneos científicos pues descubrían también leyes de la naturaleza, ¿no? Como las leyes de la física, o sea, normativas claves reglamentarias y mecánicas sobre todo. Y bueno, Adam Smith, como padre de la economía política clásica, también implementa ese sentido filosófico, ese sentido mecánico y moral al entendimiento de la economía. Por algo, él habla de naturaleza también, como la naturaleza de la riqueza de las naciones, o inclusive en algunos puntos la naturaleza humana, ¿no? Es como el asimilamiento de ciertas variables sociales, adaptándolas a un sentido filosófico de algo que es natural, adaptándolo al estudio de la sociedad en términos económicos. Bueno, ¿ibas a decir algo, Diego? No, profe, fue una reacción con el pulgar. Bueno, Galbraith subraya que Adam Smith comentó sobre los fisiócratas que aun cuando los fisiócratas tienen
o el pensamiento de los fisiócratas tiene imperfecciones, que es el sistema más atinado o más cercano a la realidad que existe, es decir, tenía una buena impresión de los fisiócratas. Él conoció en persona a Quesnay, a François Quesnay, precisamente en el Palacio de Versalles, así como se entrevistó con Voltaire en Suiza, con Voltaire, el filósofo de la Ilustración. ¿Por qué Smith conoció a estos personajes? ¿Por qué viajó a Europa continental Smith? ¿Alguien recuerda por qué fue? Julio. Porque después de su paso de ser maestro, fue a ser el maestro personal de, ay, no me acuerdo de quién, pero era una persona adinerada y estuvo viajando por toda Europa. Fue por eso, ¿no?, que los conoció. Correcto, en aquella época era normal que un profesor fuera como tutor con un grupo de alumnos a recorrer Europa como parte de su preparación. En este caso parece que nada más llevó a un alumno, Smith, un tal duque de Buchlau. Es que se escribe difícil, pero así se pronuncia, se escribe algo así como Buchleuch, con 2 ches, ¿no? Pero se pronuncia Buchlau, el duque de Buchlau, es decir, un joven de una familia aristocrática de Escocia, y con esa oportunidad, pues ambos se entrevistaron con varios personajes importantes de Europa. Alguien pensará, ¿y qué fue de Buchlau? ¿Se dedicó a la economía o a qué se dedicó? Se dedicó a los negocios y le fue bien, ¿no? Le fue un próspero negociante y empresario. Bien, bueno, yo creo que vimos ya básicamente todo, lo más importante de Adam Smith. No sé si tenga alguien algún comentario adicional. Tengo una pregunta, maestro. ¿Cuál dijo que eran las 3 características del impuesto? Según Smith. Déjame ver, lo tengo por aquí apuntado. Déjame por aquí por aquí lo tengo apuntado. Bueno, era desde luego que fueran progresivos, no encuentro mi apunte. Que fueran progresivos, que fueran convenientes, que fueran económicos en su cálculo y en su... Estoy buscando el dato. Lo estoy buscando, espérame. Había dicho también que de percepción segura, ¿no? Exacto, sí. Percepción, a ver, lo estoy buscando. Ya lo encontré. Déjame compartir pantalla. Aquí está. En materia tributaria prescribe que los impuestos sean de percepción segura, convenientes, económicos en su evaluación y recaudación y progresivos. Básicamente esas 4 recomendaciones. Emilio, ¿ibas a comentar algo más? Sí, profe. Bueno, es que es una duda más bien porque en la lectura mencionan sobre que Smith está en contra también que la gente asociara y hablara como de precios y eso. Y dice que en Estados Unidos intentó con una ley, pero la verdad no investigué mucho, entonces tenía la duda como, porque dice que no fue muy efectiva, que era una ley para prohibir que la gente se juntara y discutiera esas cosas. ¿Cómo? ¿En qué consistía la ley que comentas? Aquí decía que era prohibir a los integrantes de un ramo que se pusieran a hablar, sí, o acordar sobre precios. Bueno, precisamente porque era liberal, ¿no? Vaya, Smith estaba a favor de que los precios se determinaran libremente en el mercado y no que fueran el resultado de una negociación entre los productores, porque entonces sería, ¿cómo se llama? Cuando los productores se ponen de acuerdo para cobrar lo mismo. O sea, monopolio es cuando es un productor y decide y tiene control sobre los precios, pero cuando son varios productores se llama ¿cómo?
Oligopolio. Oligopolio, correcto, ¿no? Oligopolio, efectivamente, ¿no? Emilio, mencionas la ley Sherman. La ley Sherman, bueno, esa es norteamericana. Sí, Efectivamente, la ley Sherman iba en ese sentido, ¿no? De evitar componendas o acuerdos unilaterales en materia de precios, ¿no? Efectivamente, fue una ley antimonopolio y antioligopolio, ¿no? Y pues en cierta forma defendía la libre competencia. Es lo que defiende Smith y todos los economistas políticos clásicos. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene algo más. Si no, Sergio, ¿tienes algún comentario? Bueno. Se escucha, no. No te oímos, Sergio. Apagado. No, perdón. Muy bien todos los que participaron. Los que no, échenle ganas para que participen. Ya los dejamos descansar. Bien. Bueno, pues que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo martes con el siguiente texto. Sí, profesor, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.